Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes y bienvenidos a todos al Centro Documental José Luis Cano, a esta sala Manuel Fernández Mota. Miren, hoy hemos inaugurado la 35ª edición de la Feria del Libro y hoy Rafael, Martín, César, a todos, gracias por haberme invitado a poder participar en este acto. Hoy dábamos a conocer el fallo del jurado de la obra ganadora del segundo certamen, Manuel Fernández Mota, que promueve el Ayuntamiento de Algeciras. Y bueno, hoy en esta sala dedicada a nuestro poeta de adopción, gran estudioso de la obra de José Luis Cano, pues acoge hoy esta primera presentación de esta obra, querido Pablo, de una persona querida como es Rafael de las Cuevas. Martín, encantada de haberte conocido y de haberte podido saludar. Y bueno, qué decir también de César Alcázar, que sabe además que le tengo un aprecio especial. Aquí hay muchísima gente que quiere mucho a Rafael. Sé que es una obra que él pues la ha trabajado y me contaba con muchísimo cariño, que la leeré también con mucho interés. Y agradecerte, Rafael, tú me dabas las gracias a mí como representante de una institución como el Ayuntamiento, pero yo te la doy a ti en nombre del Ayuntamiento de Algeciras por haber escogido esta que es la casa de todos los algecireños, para todos, y que hoy sea además, como digo, esta primera cita. Hemos tenido un pequeño percance, el viento de poniente nos ha llevado la puerta de la biblioteca, pero bueno, aquí aguantamos. Yo les voy a pedir disculpas, se lo decía a Martín, a César y a Rafael, porque me voy a tener que ir un poquito antes, me sentaré aquí en primera fila, pero me tengo que ir un poquito antes porque tenemos hoy un espectáculo flamenco en el museo y me están también esperando. Así que estáis en vuestra casa y bueno, que disfruten todos de esta obra. Así que nada, muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias, a pesar del tiempo. Hoy para mí es un privilegio, no voy a utilizar la palabra honor ni nada porque se trata de un gran amigo mío, de uno de mis mejores amigos, como es Rafael. Él llevaba mucho tiempo en este proyecto y me dijo, quiero que me presentes en Algeciras. A partir de ahí fuimos hablando y aquí estamos. Este es un libro que recoge la transcripción de casi un centenar de cartas escritas hace un siglo y que salen a la luz con un frescor atemporal. Están escritas en francés y su traducción ha corrido a cargo en principio de Martí Carlens, que está aquí, y posteriormente de Annie Duvillain, que es sobrina nieta de nuestro protagonista del libro. Recoge las vivencias y recomendaciones que Albert Duvillain, militar francés, le enviaba a su ahijado Pablo Smith, desde los lugares donde se encontraba destinado por razón de su cargo. Era del cuerpo de intendencia de la Marina francesa y como Francia tenía un importante imperio colonial en esa época, tuvo la oportunidad de viajar al extremo oriente. Navegó por aguas de Nueva Caledonia, el mar de la China, Australia y la Indochina francesa. Todas las cartas que se recogen en este libro, que son aproximadamente un centenar, comienzan con la frase «Querido Pablo», Mon cher Paul. Por eso este libro se titula así. Pablo era 20 años más joven que su padrino Albert y siempre tuvo una salud delicada y por eso pasó buena parte de su juventud viajando y buscando un lugar que tuviera un clima que le viniera bien, porque tenía problemas de asma y bronquitis que le persiguieron toda su vida. Esa es la razón por la que se trasladó al sur de España y acabó viviendo los últimos 50 años de su vida en Málaga. Al principio de su estancia en Málaga, dio clases de francés en el Colegio San Estanislao de los Jesuitas y posteriormente fue funcionario del Consulado General de Francia en Málaga, junto a su hija María Magdalena, que también formó parte del personal del consulado
y que fue la que conservó y custodió estas cartas. Respecto a Albert, cuando no estaba embarcado vivía en Tolón, donde se reencontró con Pablo, su ahijado, en una fecha indeterminada, pero que fue a primeros de siglo. Desde entonces se mantuvieron en contacto durante toda su vida. Su trayectoria profesional y personal fue la de un hombre culto, paciente, con amor al detalle y siempre buscando la excelencia en el trabajo. Quiere transmitirle a Pablo estas cualidades y este proceder en los asuntos de la vida diaria y profesional. Por su estancia en China durante la Guerra de los Bóxers, en 1900 y 1901, fue condecorado Caballero de la Legión de Honor. Posteriormente fue ocupando cada vez puestos de mayor responsabilidad en la Marina. En 1911 fue designado comisario de división del acorazado Brennís. Aquí se utilizan las traducciones de los empleos. Quiero que sepan que Albert acabó con el empleo equivalente al español de contraalmirante. Este era un puesto muy importante, pues en esta época se consideraba que en la futura guerra, en cuanto a la proyección naval, el futuro iba de torpedos y de minas, y que los barcos de superficie pasarían a ocupar un papel secundario. El libro está dividido en dos partes, en función del lugar desde donde se enviaban las cartas. La primera parte recoge la estancia de 2 años de Albert en Saigón, antigua capital de la Indochina francesa y capital de la Cochinchina. Estuvo en este destino 2 años, de 1912 a 1914. En las cartas describe el país, las costumbres y sobre todo hace mucha mención del calor asfixiante, solo temperado un poco por las lluvias de los monzones que van de abril a octubre. También recoge sus juicios u opiniones sobre los personajes públicos de Francia, pues seguía las noticias de la metrópoli con el interés que tendría cualquier persona cultivada de lo que pasa en su país, aunque en razón de su lejanía, con 1 mes de retraso. Cuando vuelve a Francia en 1914 se encuentra con el principio de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y esta es la segunda parte del libro. En esta segunda parte hay menos cartas que en la primera, pues existe un vacío de cartas de casi 2 años y medio, periodo en el que estas cartas se han perdido. Sigue describiéndole a Pablo su vida diaria en Dunkerque, donde realiza el trabajo de coordinación de medios materiales para el mantenimiento de tropas. Recordar que les he dicho que era de la Intendencia de la Marina. Esto le ocupaba 7 días a la semana en jornadas de 12 horas. En 1915 resulta herido por el lanzamiento de una bomba por parte de unos aviones alemanes, con lo que le dan la Cruz de Guerra, cuya foto pueden ver ustedes en el libro. Además lo nombran oficial de la Legión de Honor con esa misma fecha. Por seguir un poco sobre la trayectoria de este hombre, en 1917 lo nombran jefe de habituallamiento de la flota en Tolón y ya en la reserva en 1921 comandante de la Legión de Honor. Este libro tiene un epílogo en el que se describe cómo continuaron los sucesos hasta la muerte de Albert en 1927 y la de Pablo en 1970, un gran lapso de tiempo entre ambos, con un recuerdo importante para el hijo de Pablo, que siguió la huella de su padre. Como colofón, podría decirse que aunque son tiempos pasados porque refieren otras épocas, los juicios que nos hacen sobre la vida son actuales. Los procederes de algunos políticos, la gente y sus problemas son los mismos, entonces y ahora. Esto es una obra llena de matices que su autor, con delicadeza, ha sabido plasmar. A través de las cartas y sus comentarios nos trasladan a la Francia de finales del XIX y vislumbra a la España de la misma época. Nos hace pasear por el Canal de Suez, por la Avenida de España en Saigón, nombre que los franceses dieron a una de las más importantes avenidas como recuerdo de la participación española junto a la francesa en la campaña de la Cochinchina en 1858. Nos lleva a Dunkerque a los horrores de la Gran Guerra y acaba con la muerte de Albert y de Pablo. Todo un homenaje a estos dos personajes que Rafael, Martín y Annick, en un alarde de investigación, traducción, clasificación y sensibilidad, han logrado dejarnos. No quiero dejar pasar esta ocasión para hablar un poco de Rafael, mi amigo, aunque solo sea de su trabajo, su afición por los libros y por la lectura. 11 años como secretario del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Por sus manos, y doy fe, pasaron innumerables libros y revistas que revisaba y corregía, mejorándolos todos, siempre buscando la perfección. Tengo el honor de haber compartido con él la autoría del libro Gibraltar entre los tratados y la realidad, 1704-1897, primera parte, que tanto éxito tuvo.
Por tanto, Rafael no es nuevo en estas lides. Querido Pablo es una gran obra, que personalmente espero que no sea la última. Como amigo tuyo, Rafael y Martín, os deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Martín, perdón. Bueno, pues... Acércate. Cojo el micrófono. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer vuestra presencia aquí. Y también quiero agradecer a Albert y a Paul este legado tan hermoso que nos han dejado. Y quiero agradecer especialmente a Rafa, que ha llevado este proyecto a buen término, con muchos detalles, cuidando cada detalle, y lo ha hecho con mucho saber hacer y mucha elegancia. Estoy aquí para contaros un poquito lo que llamamos en francés la petite histoire. La petite histoire es la pequeña historia, lo que realmente está detrás de la historia. Cuando estudiamos historia o cuando leemos un relato histórico, creo que tenemos cierto interés o incluso curiosidad para saber realmente qué ha pasado detrás. Y la historia es que, como muy amablemente Rafa relata en los agradecimientos, dice que yo he sido la impulsora de este proyecto, y este honor ha sido por casualidad. Ha sido porque un día pues Rafa me comentó que poseía más de 100 cartas que pertenecían a su abuelo, que las recibía de su padrino, que viajaba por el mundo con la Marina francesa. Y me dijo, qué pena, porque yo no hablo francés y posiblemente voy a terminar destruyendo estas cartas. Y le dije, tráemelas y ya veremos. Y desde tráemelas y ya veremos ha nacido el bebé, querido Paul, cher Paul. Entonces empezamos empecé primero a intentar descifrar a Albert, porque no es cosa fácil, tiene una letra muy peculiar. Escribía incluso frases muy largas, y a veces me costaba mucho coger su esencia. Pero tengo que decir que estas cartas me atraparon la personalidad de estos dos personajes, me atraparon los viajes, y incluso de alguna forma yo buscaba alguna conexión para poder realmente plasmar la esencia de Albert y de Paul. Fue un trabajo muy placentero, incluso a nivel cerebral fue muy hermoso, y de ahí nació la idea de escribirlo. Alguna tarde dijimos, ¿y por qué no hacer un libro? ¿Y por qué no hacerlo además en francés y en español? Y así nació el proyecto. Luego, por razones de la vida, estuvimos trabajando años sobre el proyecto, y luego por razones, yo no pude seguir, y entonces buscamos en una página genealógica, si lo digo bien, si encontrábamos familiares. ¿Dime? Sí. Si encontrábamos familiares de Rafa. Encontramos una señora encantadora en Francia, Nathalie, y Nathalie puso a Rafa en contacto con Annick, y Annick siguió con el trabajo de traducción, y así pues llegó a término el libro.
Bien, es cierto que di el primer impulso y la primera energía, pero hacía falta terminar. Así que, sin duda, estos personajes son muy interesantes, nos dejan un legado que realmente yo podría decir que son útiles hoy día, porque Albert realmente habla desde una filosofía de acción en tiempos de crisis, porque Albert estaba en guerra, ¿no? Entonces, realmente puede ser un libro útil, incluso para motivarnos, para superar muchas cosas en nuestra vida. Y yo quiero hacer un paralelismo que me ha sorprendido mucho, porque yo soy una estudiosa, incluso enseño técnicas orientales, prefiero decir no decir desde cuántos años, pero desde hace muchísimos años. Y entonces soy una apasionada tanto de la filosofía oriental basada en el Ashtanga Yoga o en el Mindfulness, ¿no? Y entonces al leer estas cartas me asombró totalmente el paralelismo que hay entre la filosofía de Albert y los fundamentos principales, por ejemplo, del Mindfulness. Para un día como hoy, y como voy a citar a Albert, pues voy a leer para no interpretar. Albert habla en una carta escrita en Toulon en 1912, habla del principio de aceptación. Y habla del principio de aceptación para varias cosas. Por ejemplo, para la salud. Dice, de vez en cuando mi rodilla me recuerda que el ser humano padece dolores que conviene saber aceptar. Pero luego lo que es maravilloso es que nos da la respuesta, nos da la solución y nos dice, a partir del lunes le prestaré menos importancia a mi dolor de rodilla porque le prestaré más atención, es decir, que atención plena, a la cantidad de trabajo que tengo que realizar. Y me parece fabuloso, no sé si es una coincidencia porque él ha vivido en Oriente, pero ahí está, con la aceptación. Y para el día de hoy, Albert nos dice, la lluvia ofrece ventajas al igual que el buen tiempo. Hace buen tiempo me paseo y si llueve, pongo mi correo al día o me vengo a una presentación de un libro, por ejemplo, ¿no? Aunque han sido valientes porque no todo el mundo ha podido venir. Nos habla también de la paciencia y nos dice que la aceptación y la paciencia de las pequeñas miserias que padecemos todos es súper importante. Luego, yo creo que lo que podemos destacar es que Albert era fundamentalmente un hombre compasivo y empático. Albert derrochaba amor por todos los costados, ha ayudado a Paul de una forma absolutamente incondicional y lo ha apoyado absolutamente en todo. Y para seguir con los fundamentos de la filosofía oriental, destacaría que Paul tiene mente de principiante, es fabuloso, porque recibe de una forma incondicional también la ayuda de Albert, se deja llevar para seguir los caminos de su vida. Albert es un mentor maravilloso, es un padre nutricio, es un educador nato, es un ejemplo de vida, es absolutamente extraordinario. Y supo conducir a Paul durante toda su vida. Yo quisiera destacar que Albert era amor en acción. Era un hombre generoso, bondadoso, trabajador, infatigable, un hombre motivado que tuvo sus momentos difíciles como los tenemos todos, pero principalmente era un hombre con una constancia absolutamente férrea
y estuvo allí apoyando a Paul durante toda su vida, y finalmente pues Paul cogió el vuelo y fundó una hermosa familia y le fue bien, y fue feliz. Así que os invito a descubrir más principios para la vida ordinaria, para el día a día. Este libro está lleno de buenos consejos y de muchas cosas que podemos sacar para ayudarnos. Y es todo lo que quería decir. Gracias por prestarme atención, y paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras, y en fin, hoy es uno de los mejores días de mi vida, puesto por donde miro veo caras de grandes amigos y me encanta, y muchísimas gracias por venir. Y también quisiera, porque me gusta ser agradecido porque es justicia, quisiera en primer lugar agradecer al Ayuntamiento, aunque ya se lo he dicho personalmente, a Pilar Pintor. Quisiera darle las gracias al Ayuntamiento de Algeciras, concretamente a la Delegación de Cultura y con su dignísima representante, que es Pilar, y a su representante también, Miguel Vega, porque solo he obtenido de él amabilidad y colaboración. Y esto se lo agradezco de corazón, y él sabe que es verdad. También quisiera agradecer, porque me gusta, ser agradecido, porque hay que ser agradecido en la vida, que hemos recibido muchísimas cosas y hay que ser agradecido. Quisiera agradecerle en primer lugar a mi amigo César Sánchez de Alcázar, que se haya molestado en venir teniendo obligaciones en su familia, cosas que hacer, que se haya molestado en venir a presentar y me haya dicho estas palabras tan bonitas. También, por supuesto, quiero agradecérselo a mi amiga y compañera Martín Carlén por estas palabras, por la cantidad de trabajo que ha hecho realmente hasta que ella tuvo que retirarse del proyecto por motivos familiares de enfermedad de su marido, etcétera. Pero fue realmente, como digo en el libro, la impulsora de este proyecto, y le estoy muy agradecida. Y si ella cree que en las enseñanzas de Albert, a través de todas sus cartas, que yo creo que se puede inferir una especie de iniciación de mindfulness, ¿verdad? Pues ella sabe que tiene todas las cartas a su disposición por si quiere desarrollar este trabajo. También, por supuesto, a la que falta aquí, que es nuestra querida amiga Annick Duvillan, sobrina nieta de Albert. Albert es esta persona que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y que cuando se enteró que estaba con este proyecto, ella vive en Ibiza y vino a la semana siguiente a Málaga, porque nosotros tenemos la casa también en Málaga, a vernos, e inmediatamente coincidimos y conectamos. Es una señora estupenda y le estoy muy agradecido porque ha estado al pie de todas las pequeñas correcciones y todas las pequeñas manías mías, porque si veo que algo está en 90 y puede ser 90,1, hay que conseguir ese 90,1, un poquito más, por lo menos que no quede por uno. Y también quisiera agradecer, por supuesto, la magnífica, me pareció, que nuestro amigo de todos, Alberto Pérez de Vargas, hizo en el editorial del domingo pasado, hizo un panegírico muy merecido Albert, y yo le estoy muy agradecido, y desde aquí le mando un abrazo donde esté. Y también, por supuesto, también sigo agradeciéndole a Eloísa González, que está por ahí, y que es una mujer entusiasta que me ha ayudado en todas las pequeñas cositas, pero no pequeñas cositas, son grandes cositas que te pueden impedir que un proyecto siga, y ella lo ha hecho. Lo mismo que José Luis. José Luis es el esteta del libro. Si os gusta el libro, él escogió estas imágenes. Él buscó la textura del papel, el tipo de letra diferente en el texto francés y español. Luego, todo lo bonito que tiene el libro se lo merece a él, y lo malo también.
No tiene malo. Y también, por último, y ya me callo, por penúltimo, quisiera agradecerle a María José Segovia, que es la editora de este libro, su constante apoyo. Y por último, también quiero agradecerle al señor Albert Dubillán por el constante apoyo que tuvo con mi familia. Él no está aquí con nosotros, pero seguro que sabe, que lo entiende y recibe este mensaje. Es este señor que está aquí. Y bueno, acabado ya el proceso de agradecimiento, que no es por ello que me encanta agradecer cosas, voy a poner un poco en un contexto que ya César ha puesto muy bien en todo sobre quién es quién en este libro. Pensaba leeros algo, pero es que como me lo sé de memoria no quiero leer y aparte no quiero aburriros. Jean-Baptiste Dubillán, que es el padre de este señor que tenéis ahí, era un ingeniero de ferrocarriles que se trasladó a Rusia para trabajar en el ferrocarril que el zar Alejandro II quería instalar, pero para él, no para el pueblo, la ciudad, como una vía de infraestructura, no, era para él, por su juguete. Y él estuvo allí. Y por eso Albert nació en San Petersburgo. Hablaba ruso, tal y cual. Y después estudió náutica en Burdeos. Se conocieron, aunque eran parientes por la madre de Pablo, se conocieron de una forma un poco novelesca que está en el libro y no la voy a repetir. Fue destinado a Saigón. Se embarca en Marsella, que era el centro donde partían todas las comunicaciones marítimas que tenía el Segundo Imperio Colonial francés con sus colonias. La tenía a través del Mediterráneo, iba de Marsella a través del estrecho donde está Sicilia e Italia, el estrecho de Messina, perdón. Después llegaba a Port Said, tardaba de Marsella a Port Said 4 días y pico, y después bajaba por el Mar Rojo e iba unos barcos, iban hacia el este, hacia el Mar de Arabia, siguiendo la India hasta Colombo, que era el actual Sri Lanka, después iba a Sumatra, Singapur y llegaba a Saigón. O bien bajaban los barcos hacia las Islas Reunión y Madagascar. Albert se embarca en el barco Oceanien, que voy a ver si está por aquí. Este es Pablo. Y este es el Oceanien. Era un paquebote, llaman paquebote a un barco que lleva correos y pasajeros. En este mismo barco daba la casualidad de que el pintor Paul Gauguin se embarcó en Marsella para ir a los mares del sur y quedarse allí y morir y pintar sus cuadros allí. Fue en este mismo barco. Bueno, pues entonces se embarca en el mes de mayo Albert en dirección a Saigón, donde estaba destinado. Un mes antes, en el Atlántico Norte, se había hundido el Titanic, el barco Titanic, un mes antes. Y él va haciendo todo este recorrido y empieza a notar que a través de cuando baja por el Mar Rojo, el calor que hace, el calor que cambia. No es el calor del Mediterráneo. Total, llega a... Quiero resumirle mucho porque no quiero esto. Y cuando llega a Saigón, pues llega a la Perla de Oriente, como se llamaba esa ciudad. Era una ciudad muy moderna. Tenía unos 86.000 habitantes, de los cuales 5.000 eran franceses y el 30% era de descendencia china. Y se hospeda en la casa de su antecesor, en la calle Garcerí, que estaba justo en el centro de lo que era el casco, donde estaba la parte más interesante y más movida de la ciudad, que era la calle Catinac, la calle Garcerí. He intentado buscar un mapa actual para sobreponer el antiguo trazado de las calles con este, pero no me ha sido imposible. Bueno, llegó a Saigón, como digo, era una ciudad bastante moderna. Tengo una guía de recursos de esa ciudad de aquella época y había muchos dentistas, fotógrafos, relojeros,
hoteles, etcétera. Era una cosa muy interesante. Él está 2 años allí, de 1912 a 1914. Pero ya al principio dice que su trabajo no le molestaba el calor para trabajar. Pero algo ocurrió que el carácter empezó a agriársele un poco. Estaba muy descontento con el sistema de ascensos que tenía el ejército. Porque él llegó a Saigón, que era la capital de la antigua Cochinchina. Y que la Indochina francesa estaba compuesta por la Cochinchina, parte de Camboya, el reino de Amán, que es todo Vietnam, y el estado de Tonkin. La capitalidad había pasado de Saigón en el año 1902, pasó de Saigón a Hanoi, que era la capital. Y él era el encargado de la intendencia de todo el ejército del Extremo Oriente y del francés, ¿no? Y también esto incluía varios territorios que tenía en China. Era un hombre, cuando estuvo en China, que fue el año 1900, como muy bien nos ha recordado César, fue espectador de la guerra de los Bóser. La guerra de los Bóser fue muy sangrienta por las dos partes. No sé si los mayores de vosotros quizás os acordaréis de una película de Hollywood que se llamaba 55 días en Pekín, donde había muchísimos muertos. Pues él estuvo presente allí y le dieron la Legión de Honor por su estado allí. Bueno, la segunda parte, que está en Saigón, él decide tomarse unas pequeñas vacaciones y entonces decide irse a Angkor Wat. Angkor Wat eran una ruina, las que tenemos en la portada del libro, que todos conocéis, y era una excursión que hizo a través del río Mekong. Esta es la Cochinchina, este es el plano de Saigón, esta es la calle donde estaba una zona residencial donde él vivía. Este era Albert en un puente del kiosco, y este es el recorrido que va a hacer hasta las ruinas de Angkor Wat. 3 días para ir, 2 días de estancia y 3 días para volver. Esas son las únicas vacaciones que se toma allí. Cuando él estaba muy bien informado, porque él leía los periódicos que había de la metrópoli, aunque estaba con un mes de retraso, y hacía unos juicios muy certeros de cómo era la situación. Es más, cuando volvió en julio de 1914 a Francia, él, como había leído los movimientos de los partidos radicales y todo esto, pensaba incluso exiliarse e irse a vivir a Ginebra, cosa que la guerra no le permitió. Cuando volvió de Saigón, estas son las ruinas de Angkor Wat, que José Luis magníficamente ha puesto como nuestro póster. Vuelve en este barco, el Polynesian, que es de otra serie diferente al que fue del Oceanía. El Polynesian eran 4 barcos que se construyeron, eran más modernos y más rápidos que los 7 barcos de la misma serie del Oceanía. Estos eran más grandes y más grandes y más rápidos. Concretamente durante la guerra, en 1916, fue torpedeado por un submarino alemán a la salida del puerto de La Valeta, y está todavía allí. Bueno, vuelve a Francia y justo en julio del 14 y el día 26 empieza el horror de los horrores, la Primera Guerra Mundial. Digo el horror de los horrores porque, bueno, todos sabéis la cantidad, cómo se llevó a cabo esa guerra, fue un horror. El hermano de Pablo, que se había quedado en Francia, que era de eso, murió en la primera batalla del Marne. Hubo batallas que duraban, por ejemplo, 3 meses, las famosas guerras de trinchera, donde morían, a lo mejor tenían 1 millón de bajas. Concretamente, en una de las batallas estas, en un día los ingleses tienen 20.000 muertos, en un día 20.000 muertos,
por la centésima parte de esas bajas, la presión social y la presión mediática en Estados Unidos hizo que Estados Unidos se fuese de la guerra de Vietnam. Y solo quiero recordarles, quiero que viene aquí en el libro, dos cosas. Cuando murió su hermano, que murió en la primera batalla del Marne, no había el ejército no tenía sistema para informar a la familia de los heridos y de los fallecidos. Cuando alguien moría, pues se enterraba no sé dónde, imagino que en el mismo lugar o en un cementerio improvisado, pero no se informaba a la familia. De aquí se dice entonces de que los suegros de Robert, que era el hermano de Pablo, que había desaparecido en la guerra, pues contrataron a una medium para que le dijese si Robert estaba vivo o muerto. Y la medium decía que estaba vivo, total, y Albert piensa que era lo que quería era sacarle dinero a la familia y nada más, porque no volvió. Porque la gente esperaba que si eran heridos en la guerra, eran evacuados a un hospital, y del hospital, cuando se podían mejorar, escribían a su familia. Y entonces era el momento cuando podía saber la familia que esa persona estaba viva. Y por otro lado, también nos dice en unos comentarios, porque Albert tenía una serie de amigos íntimos, o Valentín, etc., que también ellos, de traducirlo, casi son amigos nuestros, ¿no? Y hablamos y decía, oye, fulanito de tal, qué suerte ha tenido que ha sido herido en tal y cual. Era una suerte estar herido para salir evacuado de las trincheras. Muchísimos heridos de las trincheras eran porque la gente se volvía loco. Bueno, fue un horror. Eso es lo que quería decir de la estancia. Albert estuvo en intendencia, en principio se puso a las órdenes de su jefe y lo destinaron a Dunkerque, haciendo las labores que él sabía hacer, de intendencia, tal y cual. Y cuando tenía que escribirle Pablo cartas, no podía escribir su dirección ni su nombre, para evitar a los espías alemanes. Tenía que mandar todas las cartas sector 15, y en el sector 15, que estaba en París, abrían las cartas y entonces ellos lo redirigían a través de las líneas privadas de correo, pero no era para evitar que los posibles espías supiesen esto. ¿Quién o qué persona ocupaba qué cargo y en qué lugar? Las últimas cartas, se perdieron muchas cartas. La última carta la tenemos del año 18, donde dice que Albert está embarcado en un acorazado en el mar Adriático, en el Mediterráneo. Esa es la última carta que recibimos de esta época. Bueno, y esta es la segunda parte que muy bien César ha dicho de esta historia. Y una tercera parte, ahí acaban ya la historia y acaban las traducciones de las cartas. Hay muchas más cartas, lo que pasa que por motivos de... Mire, aquí es donde yo digo que es cuando volví a Francia lo que se encontró, la guerra. Y aquí fue en este crucero donde estuvo y desde donde mandó su última carta. Ya acaban aquí las cartas de este periodo. Hay muchas otras cartas hasta la muerte de Albert en el año 27, pero lo que pasa es que no lo hemos querido incluir aquí. Recibe en el año 24, en el año 21 lo hacen comandante, lo ascienden a comandante de la Legión de Honor cuando se retira del ejército. Y el año 24 le escribe una carta a su hijado muy rara, en el que dice, mira lo que me ha ocurrido. He conocido una señorita muy tal y cual que cose muy bien, cocina muy bien y me voy a casar, tal y cual. Le anuncia que se iba a casar un hombre de 64 años que en aquella época que era casi ya un anciano. Y lo que ocurre, según la familia, hemos comentado, que es que la señorita Antoine, junto con unos amigos, fueron a casa de Albert un día a pasar el día, ahora tal y cual. Y esta señora se encontró enferma, Antoine, y entonces tuvo que pasar la noche en casa de Albert. Y como había pasado la noche en casa, para salvar su honor, porque una señorita pasar la noche, eso no podía ser, pues le pidió en matrimonio y ella aceptó. Eso fue una cosa. Bueno, y Albert murió en el año 27.
Aquí ya Pablo queda huérfano y intenta algunos trabajos y entra a trabajar como profesor de francés en el colegio de los jesuitas de Málaga y en el consulado francés, que está hasta que cierran el consulado en los años 60. Él guardaba todas estas cartas, a pesar de que existe en esta familia, en nuestra familia y a lo mejor en todas vuestras familias, que existe una beta o un grupo de gente que opina que todo lo confunde lo viejo con lo antiguo y decide que es mejor desprenderse de eso para que ocupen las nuevas cosas que se traigan y que se tiren las cosas. Y eso en la familia hemos tenido una vena iconoclástica horrorosa, ¿verdad? Y en fin, pero afortunadamente eso se ha salvado. Su hijo Pablo, y también he querido decir y meter aquí porque era un caballero como su padre, como Pablo. Esto, antes de hablar de Pablo, he puesto porque este discurso venía al final de la segunda parte del libro, que es un discurso de Woodrow Wilson, el presidente Wilson, que es muy bonito, muy bonito. No os lo voy a leer porque está en el que es sobre una visión diferente de lo que tenía que ser el Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles, que era el armisticio de Alemania, no fue un tratado de paz, fue un armisticio que duró 20 años, porque después volvió otra vez la guerra. Y Woodrow era un hombre muy inteligente que lo cambió. Y Stefan Zweig, que es un escritor que a mí me maravilla, de mediados del siglo XX, lo recoge muy bien en su libro, que era Momentos estelares de la humanidad. Bueno, y ahora con este inciso me voy al hijo de Pablo, que era un pintor, además de que era un caballero como su padre, era un pintor que sabía captar la luz de Málaga. Este cuadro era de él, y este también. Este era el puerto de Málaga. Y en fin, y murió en el año 96. Era el penúltimo en mí y yo soy el último. Y al final acaba el libro agradeciéndole al señor Duvillain todo lo que hizo por su ahijado y estas cartas estaban destinadas a que se perdiesen tal y cual, pero una vez que están escritas en el libro, como digo, lo escrito permanece, que es la última frase del libro, scripta manem. Y muchísimas gracias. ¿Alguien quiere alguna pregunta quizá o no lo sé, o como quieran? Nada. Si levantara la cabeza esta persona, sí, se asombraría de haber comprendido o conocido a dónde han llegado esas cartas. Totalmente de acuerdo, Rafael. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ha sido una sorpresa, seguro que es una sorpresa para ellos. Le ha dado la posibilidad de transitar más allá de su existencia física. Sí. Yo creo que es un detalle positivo. Esa es la trascendencia de la vida. Si leen el libro verán lo analítico que es este personaje. Cuando está en Saigón y va leyendo lo que va pasando, predice perfectamente lo que va a pasar en el inicio de la Gran Guerra. No se equivoca en nada. O sea, es increíble el poder de análisis que tenía este señor. Increíble. Lo podrán leer ustedes. Sí. Además predijo, ¿verdad, César?, dónde iba a empezar la guerra. ¿Dónde iba a empezar? En los Balcanes. Y porque es un hombre muy, aparte de inteligente, muy instruido y que estaba muy bien informado y fue muy... Falló un poquito porque él predecía que los Dardanelos, que era el año 1915, que era la mejor forma, y él estaba de acuerdo, creía que se iba a ganar la batalla de los Dardanelos, y fue un fracaso militar donde murieron muchísimos ingleses, todo ello por la cabezonería de un dirigente inglés. Este dirigente inglés que en la siguiente guerra salvó
a su país y quizá a Europa. Este señor era Winston Churchill. Pero bueno, era un hombre muy... Albert era un hombre que tenía un juicio muy acertado, ¿verdad? Sí, y un hombre de corazón. Y un hombre de corazón. Yo te animo, Anik, que si te animas, que desarrolles un poco... Anik, perdón. Martín, ¿cómo se llama? Que desarrolles un poco, si te parece, la idea del mindfulness, de la filosofía del mindfulness, precisamente de nuestro amigo, de este personaje. Bueno, pues yo creo que, si no queréis, gracias por supuesto por vuestras molestias, vuestra asistencia. Gracias, Miguel, como siempre, y a todos vosotros, y estoy a vuestra disposición. Hay dos claves en el libro, ¿eh? A quien le gusten los acertijos, hay dos claves. Y si alguien la sabe, que me la diga por el correo electrónico mío, que está en la mancheta. Pero en fin, por si a alguien le gustan los acertijos. Yes. ¿Puedo decir una cosa, Rafael? Lo que tú digas, querido. Yo tu final, quizás porque he visto que te emocionaba, o por lo menos eso es lo que a mí me ha transmitido. Cuando has comentado que eras el último de los Smith. Y tú has estado trabajando, estudiando, recreando la vida de tu gente. Y yo no sé, supongo que sí, porque tú piensas mucho las cosas y sabes reposar las ideas. ¿Qué tenéis en común esas tres generaciones de Smith? No lo sé. A mí me gustaría pensar que soy que por lo menos, aunque no les llego a la altura de las zapatillas, que por lo menos mentalmente quiero ser, no sé, seguir con esa línea de honradez, no lo sé. ¿Puedo ayudarte? Ser buenas personas. Sí, s'il vous plaît. Hombre, yo creo que hay un gen de generosidad y de querer ser útil y de querer ayudar a las personas y de entregarse a estos hombres, porque bueno, y realmente nos hemos entregado los tres. Como decía Rafael, pues es una gran suerte también para ellos de trascender, pero yo creo que hay un carisma común de generosidad, de amabilidad, de llevar el detalle al último y de querer ser útil y bondadoso. A nivel intelectual, pues tal vez no llego ni a nivel histórico para hacer un análisis, pero a nivel de como persona, como ser, destacaría eso. A mí me gustaría darle las gracias a Rafael por los 11 años que ha estado en el Instituto de Estudios, desarrollando un papel importantísimo en la revista. Es que me emociono siempre. Y sobre todo porque en los inicios, y cuando yo me acerqué por primera vez, con trabajos que son en otra línea, ¿no? En la línea de la ecología, pero tuve en él a la persona que supo acogerme, que supo ayudarme y que supo alentarme. Y gracias a él, entre otras cosas, pues, aunque ya mayorcito, pero me metí en los cursos de doctorado, saqué el doctorado en ecología fisiovegetal y siempre lo he tenido a él como un referente y como alguien que cuando lo he necesitado se impacta. Y creía que tenía que decir. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, yo creo que
C'est fini. C'est fini. Gracias de nuevo.